Pilar estudió Derecho y tras varios años de esfuerzo, un pensamiento la envió derecha a Vancouver. Desde hace 2 años, esta aragonesa se dedica a ayudar a los inmigrantes que, como ella, buscan un nuevo comienzo en este país. ¡Pero qué recibimiento, Pilar! ¿Has visto? Esto es hospitalidad aragonesa. ¿Dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Ir a ver las ballenas. Bueno, ballenas, orcas, focas, todo tipo de animales marinos, ¿vale? Que podemos encontrar en este pedazo de océano. La orca es uno de los animales simbólicos de aquí de Canadá. Vamos a hacer un pequeño recorrido por diversas islas. La parte de Bowen Island, luego bajaremos un poquito como hacia la costa de Estados Unidos. Wow. Mira, va por delante. Sí. Toma, qué coletazo. Can we ask you something about the whales? Yeah, for sure. They always travel on family? Yes, they do always travel with their family. The females, when they have young, the young will stay with them for the rest of their lives. So they have personality? So the part of their brain that deals with social relationship is actually larger than humans. How important are the whales to the Canadian people? Oh, they're unbelievably important. All along the coast of British Columbia, there are First Nations people that called this home for a very long time. And they actually believed that they were descendants from the whales. Now I'm all gone, I'm gone. Welcome to Vancouver. Ya estamos en tierra firme y esto es el centro de la ciudad, el centro de Exacto. Vancouver. Aquí hay distintos restaurantes y bares pues con comida asiática, china también. Todo asiático. Exacto. Aquí no tienen mucha comida propia, suya, digamos, canadiense. Por eso existe tanto y es tan famoso el ramen aquí, el sushi y todo tipo de comida, digamos, de esa parte. Hay mucha influencia también mexicana, Brasil, persa también, sobre todo. Aunque no se vea a veces en según qué partes de la ciudad, el 80% de la población que hay aquí es asiática. Ay, me encanta lo de los trolebuses estos. Sí, ¿verdad? Son como los de película antigua. A Vancouver se le conoce como la Hollywood del Norte. Exacto. Está reconocida como una de las 3 mejores ciudades desde 2010, donde más escenas se han grabado a nivel de pues, películas, televisión. ¿Sabes alguna de las pelis que se han rodado por aquí, por estos edificios y esta cristalera? Pues hay bastantes. Está, por ejemplo, Spider-Man, Deadpool, Batman, también la película de Gotham. Encuentras con una especie de cartelito donde pones set y una flechita y ahí sabes que está habiendo un rodaje. Vale, o sea, ¿y tú te has encontrado alguna vez por la ciudad? Es muy común, de hecho, encontrarte, sobre todo lo que es el centro de la ciudad y la parte de Gastown, es súper habitual. Esta es la plaza de Art Gallery, es una de las plazas donde se realizan distintos cortometrajes y bueno, hoy parece ser que hay un evento. Aquí cuando ruedan la ciudad se paraliza, digamos, en esta zona completamente. El tráfico de este lado queda parado, totalmente acordonado, viene la policía y los extras y actores es lo único que hay por aquí. ¿No te has animado a salir de extra? Pues bueno, no, de momento no, este es mi primer finito con vosotros, así que... Pues de aragoneses por el mundo a Hollywood, ¿eh? ¡Qué librería tan chula! ¿Te parece? ¡Qué Todo barbaridad! lo que quieras curiosear lo vas a encontrar por aquí. Torres de libros. Es el atractivo un poco de la tienda, digamos, es lo curioso que tiene esta tienda. Esta librería fue uno de los escenarios de una película americana, If I Stay, en español es Si decido quedarme. Pues llega la protagonista, coge un vinilo de aquí, de todo esto que encontramos aquí, y al chico, el otro coprotagonista que está aquí, le dice, mira, al final me cojo este disco y salen por la puerta. ¡Anda, mira, Goya! ¡Ja! Se ha hecho un hueco. ¡Qué fuerte! Let's go, girls. Come on. Ella toca que esta ciudad necesita un poco de alegría, un poco de pride. ¿Qué son tus amigos? Sí, mira, él es Uriol, él viene de España, Barcelona,
Hola, Él ¿qué es tal? Heider, de Venezuela, y él es David, de Chile. ¿Cuánta variedad? ¿Lo has visto? Sí, ¿Y dónde estamos? lo ¿Qué bueno hacéis de aquí? cada casa. Pues mira, este es el barrio de Davie, que es el barrio, digamos, gay de la ciudad de Vancouver. Y bueno, aquí es donde, justo en esta plaza, pues donde se celebra el Gay Pride todos los años, que es en agosto. Mucho colorido, ¿no? En este barrio. Sí, Ah, mirad sí. los pasos de peatones, de qué colores son. Respecto a restaurantes, tiendas y demás, está todo muy enfocado, digamos, con el ambiente del barrio. Pero aquí el color, hasta en las paradas de autobús. ¿Verdad? El color rosa por aquí es bandera. ¿Vosotros dos sois pareja? Sí, somos pareja, ¿no? La que sois todos un poco familia, ¿no? Porque siendo cada uno de un sitio, Los amigos son como la familia. ¿porque echáis de menos a la familia o no? Oye, la familia, la comida, el sol. ¿Tú qué echas de menos, Pilar? Sobre todo la familia es lo que más echo de menos. Y en concreto a mi hermana. Mi hermana es que tiene un año más que yo, entonces pues bueno, somos casi prácticamente de la misma edad. Y la verdad es que sí que la echo en falta. María, un besito muy grande. Un besito para Isabel Maña, te quiero. Un besito para toda mi Venezuela. Mua. We have for the name Pilar. Yes, of course. Okay, thank you. Pues mira, este bar, normalmente nosotros, porque ya estamos en lista, pero tenemos como 45 minutos a 1 hora de espera. Mira, Uri. Es que sí, Zelda, ¿no? del Zelda y del Mario. ¿Sí? Hostia, Tienes ahí las tortuguitas. no jugamos ni nada a veces, ¿eh? Estas Ya, cosas. cuánto tiempo, Madre mía, ¿quién Qué pudiera recuerdos. volver? A los 90, súper noventero. Y Street Fighter por aquí. Pero no hay solo adornos, ¿no? O sea, no hay solo piezas de coleccionista. No, es no, para es para jugar. O sea, jugar. aquí la gente viene, se toma su café y se pone a jugar directamente en las máquinas. Mira. Hombre, siempre jugamos de pequeños a estas esto. máquinas siempre estaban en los bares, estos que te dejaban ir cuando tenías 12 años y tal, y jugabas a las maquinitas. Mucho, nada. Hacía ya tiempo que no jugaba, pero ahí sigo. ¡Mira! Porque eres tú. Mira cómo me has dejado, mira cómo me has dejado. Oh, Canada. Bye, Tai. Bye. We'll see you. Hola Rita, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, abogada, ¿te has cambiado de ropa y todo? Sí, tocaba. Sí, porque si no la echamos. ¿Ella es tu compañera? Ella es mi jefa, es Rita. Rita, Bien, encantada. mucho gusto. Oye, además de guapas, Gracias. este edificio es también muy, muy bonito. ¿Tiene alguna historia? Sí, antiguamente era un hotel. El Hotel Arlington hace más o menos 100 años que se ha hecho y ahora se ha convertido en oficinas. Bueno, pues esta es nuestra oficina, esta es nuestra compañera Sterling. ¿Cómo estás, Sterling? Hola. ¿Bien? Trabajando duro. ¿Qué te parece? ¿Qué es esto? Idea de... Y Sois atrás, Los Ángeles de Vancouver. sí, Exacto. cada una tiene su foto atrás. ¿Exactamente a qué os dedicáis? Bueno, nuestro trabajo es el asesoramiento a nivel migratorio. Digamos, a personas de distintas partes del mundo, en 3 idiomas distintos. Les damos un asesoramiento para que ellos puedan venir aquí a Canadá a instalarse. Entonces tenemos un perfil de familia que quiera emigrar a Canadá o los que más me gustan a mí personalmente son los empresarios que tienen sus oficinas y sus empresas en otro país y quieren venir a instalarse acá. Hola chicas, buenos días. Miren a quién traje. Hola hermosa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mira el moño. ¡Qué princesita! ¡Madre mía, qué recibimiento! Ella es Karime, es una de nuestras clientas y amiga. Pilar y Rita han estado desde el principio y también desde el nacimiento de Kayla. Son como sus tías. Hace muchos años empezamos a trabajar juntas. Si todo va bien, El año próximo vamos a abrir una empresa en España. Más cerquita de casa, encima. Exactamente. también es verdad, me pilla más cerca. Ya no hay fronteras, entonces. No, exactamente, lo has dicho, no hay fronteras. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro... ¡Ya se nota el ambiente salsero! Ahora empieza la salsa. Aquí es donde doy las clases de salsa. Por la noche se convierte en un club de salsa. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy bien. Él es Julio
18 años de mi vida. ¿Y por qué tiene éxito los bailes latinos? Porque le hace falta. A esta gente le hace falta nuestra cultura, nuestro calor. No somos ricos materialmente, pero tenemos una riqueza cultural que cuando pasan por mis manos se cubanizan, que es lo que le ha ocurrido a esta muchachita. Y Pilar, te he hablado de nuestro baile, de la jota. ¿Qué cosa? Ya te contaré. No, pero aquí no. Aquí se baila salsa, merengue, bachata, toda esa cosa. Suelta eso, que hay que bailar ya. Quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo. Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres. Una pequeña demostración de lo que ha aprendido en su vida aquí en Vancouver. Un buen maestro. Exactamente. Y una muy buena actitud, porque Pilar lo ha entregado todo, ¿eh? Pero ¿sabes una cosa, Pilar? Hay alguien que te quiere entregar algo más. ¿De dónde crees que ha salido este corazón? ¿De España? Igual esto te ayuda. Así son los aragoneses. Te hemos hecho temblar más que con la salsa. De mi hermana. Que bueno, ya había comentado antes que la echaba mucho de menos, porque bueno, además mi hermana es una gran amiga, la he hecho un poco en falta estando aquí, pero bueno, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Adiós, guapa. Adiós, Julio.